En pocas palabras. Vamos a ver lo de carnografía. ¿Por qué la carnografía es importante? Fíjate, todo lo que tiene que ver con conceptos de carnografía es la monitorización de ese paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Ese paciente siempre va a necesitar que tenga oxigenación y ventilación. La oxigenación, voy a acelerar un poquito para que lo entendamos, se refiere a la cantidad de oxígeno en un medio que se necesita que tenga la sangre. La sangre necesita, a través de las moléculas que las lleva la hemoglobina, que son 4 moléculas que lleva cada célula, tenga por lo menos el 98 o el 100% de cada una. Es decir, que cada molécula o cada célula debería cargar 4, pero si lleva 3 vamos bien, en su contexto general. Desde el punto de vista de ventilación, es ese efecto que nosotros hacemos con esto. Oxigenación es lo que pasa dentro de los pulmones, es ese efecto que se llama hematosis. Si no ocurre esa oxigenación, porque la ventilación es mala, ocurre eso que nosotros vemos en nuestros pacientes, que no empiezo a sentir la yema de los dedos, me siento mareado, porque estoy respirando muchas veces, o estoy ventilando muchas veces, que se llama hiperventilación. ¿Sí lo han visto, no? El paciente o el paciente que está respirando como una respiración de Kussmaul o Cheyne-Stokes. Ese efecto es totalmente nocivo para el cerebro, porque el cerebro solamente es oxígeno y glucosa, pero si se contamina con CO2, es decir, con dióxido de carbono, con anhídrido carbónico, esa hipercapnia provoca herniación cerebral o edema cerebral, y al haber edema cerebral, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central simplemente no va a funcionar. Hay diferencias entre la capnografía y la capnometría. Fíjate, la capnografía es la representación gráfica de los niveles como tal, y la capnometría hace un análisis cuantitativo. Son dos números que quiero que vean. Ahí los valores de esta tienen que ver directamente con de 35 a 45 milímetros de mercurio, como lo habíamos dicho. Y para hacerlo de manera sencilla, hay una inspiración desde el punto de vista del pulmón. Ese aire llega a los alveolos, se transforma, hay un proceso de hematosis, llega a los órganos y a los músculos, y luego de los músculos a los órganos directamente a las células. Esa célula, que tiene una fábrica natural, que es el aparato de Golgi, hace todo el efecto para convertirlo en glucosa, en glucagón, a través de un efecto que se llama el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es lo que permite, aunque ustedes no lo crean, de que todo esto ocurra, de que usted tenga energía. Ese efecto de ATP luego tiene un desecho, porque es como una fábrica que tiene mucho humo, y a medida que tiene más humo es porque está trabajando más, pero ese humo también es dañino, y ese humo dañino definitivamente es lo que a nosotros nos provoca ese aumento del CO2. Ese CO2 luego se exhala y hay que medirlo. ¿Por qué es importante medirlo? Bueno, porque de acuerdo al tipo de onda que nosotros encontremos, definitivamente vemos que tan importante esa célula está trabajando. Es de suma importancia, porque si la célula está trabajando mal, provoca lo que nosotros vemos cuando hacemos ejercicio, que tenemos 10 años sin hacer ejercicio y nos vamos a hacer ejercicio, y al día siguiente no podemos ni siquiera levantar los brazos para darnos la cara, porque nos duele todos los músculos. Hay aumento del ácido láctico, y ese ácido láctico no es más que el desecho que se acumuló, porque pasamos de una respiración anaeróbica a una respiración aeróbica a una respiración anaeróbica. ¿Qué es importante en esto? Que veamos la célula. Este aparatico que está acá es el motor directamente de todos nosotros acá, y se encuentra este aparatico que está acá, es el que genera toda la energía para todo este sistema que está aquí. Ese aparatico de Golgi, si nosotros lo vemos con la lupa, definitivamente nos está dando un indicativo, y ese indicativo es que cuando nosotros tenemos un paciente paro cardiorrespiratorio que su capnografía está en 10 o menos, la posibilidad de vida es 0, porque esa célula ya no está funcionando. ¿Lo ven? Por eso les decía que lo del PCREO era importantísimo, porque si usted está dando reanimación cardiopulmonar de baja calidad, y cuando le colocan el capnógrafo que vimos en la ambulancia, ¿se acuerdan? El aparatico chiquito, y ese aparatico está marcando menos de 10, o está marcando 15, o está marcando menos de 15 o menos de 10, simplemente usted no está haciendo bien un trabajo, y la posibilidad de sobrevivir a ese paciente es 0. No hay chance de vida. ¿Qué pasa? La célula elimina el CO2, se transforma
a través de los pulmones o se transporta a través de los pulmones, y en el efecto de la ventilación, las patologías obstructivas, restrictivas y poco adecuadas simplemente convierten al paciente que se pueden notar. Ustedes han visto que los pacientes que son asmáticos, que son ebóticos, tienen los labios siempre como cianóticos, morados, pues. No tienen una característica que el labio está rosadito y las falanges dentales están siempre como moradas, pues. Están rosaditas, están azules, porque su capacidad de oxigenación y eliminación está disminuida, porque no hay posibilidad de que tenga un equilibrio entre el oxígeno y el CO2 que se está exhalando. ¿Qué es importante? ¿Cuál es el objetivo de esto? Fíjense que cuando usted lo ve en el capnógrafo, cuando esté en la terapia intensiva o en el quirófano o en la misma emergencia que ya se va a estar empezando a utilizar, esto sea un cuadrado. Este cuadrado tiene una línea y esta línea es solamente de inspiración y exhalación. Es totalmente al revés. Exhalación, inspiración, exhalación, inspiración. Analiza la ventilación del paciente midiendo el dióxido de carbono y además está valorando la perfusión que él tenga. ¿Cuál es la perfusión? Cuando usted se pone en la punta del dedo, la aplasta, ella se pone primero blanca, luego se pone rosada. Debe ser menos de un segundo. Esa es la perfusión. Eso mismo ocurre dentro de nuestros pulmones, que tiene una perfusión del 98 al 100%. Esto es importantísimo porque fíjense que para los efectos de la pulsioximetría y la capnografía hay cosas o eventos clínicos que una y otra no pueden diferenciar. Por ejemplo, veamos aquí en paro cardíaco, la pulsioximetría te está identificando definitivamente que la oxigenación está por debajo del 80 y la capnografía te va a decir que está más o menos en 25-30. Ese desequilibrio te está diciendo mira, necesito oxígeno y necesito ventilarlo mejor. En medida que usted lo ventila con el BBM, con una corriente de aire o de oxígeno de 15 litros por minuto, usted le inyecta fracción inspiratoria del 100% y eso se va a equilibrar. Tienes a un paciente que está en paro cardiorrespiratorio, pero usted lo está ventilando de manera adecuada y le estás además administrando oxígeno rico, directo, húmedo, porque tienes tu vaso humidificador con oxígeno y lo inyectas directamente a los pulmones. Eso está provocando definitivamente que dentro del hospital, haciéndolo como PICREU, el cerebro lo está protegiendo el cerebro de tu víctima. Fíjense que entonces en la evolución, la capnografía se emplea desde hace más de 30 años y ha ido evolucionando. Mira el tamañito que es. El avance de la tecnología ha permitido desarrollar capnógrafos portátiles fáciles de usar y los puede utilizar cualquiera, siempre y cuando usted conozca cuáles son los efectos que tiene él. ¿Qué es importante para considerar en el ámbito de la capnografía? Que ya es un signo vital más. Antes se decía que solamente había 4 signos vitales. Se va a llevar para su casa, se va a llevar para el hospital, de que cuando diga los signos vitales usted puede decir que está el pulso, la temperatura, la respiración, la tensión arterial, que ya somos los que conocemos, y se han ido añadiendo, al igual que en los 5 correctos, se está añadiendo el dolor como un signo vital, la pulsioximetría y la capnografía. Eso es parte de los signos vitales. Entonces diga, vamos a ver los signos vitales, usted también puede ponerle el capnógrafo, que es ese aparatico que está allí, y el pulsioxímetro. Además de que si el paciente está inconsciente, estupuroso o nubilado, usted puede hacer signos de dolor y si el paciente tiene algún tipo de movimiento, significa que tiene un signo vital. Los datos importantes que aporta la medición: controla el estado ventilatorio del paciente, controla el flujo sanguíneo pulmonar, detecta cambios en relación de la ventilación y la respiración y evalúa el metabolismo. ¿Por qué evalúa el metabolismo? Para los efectos médicos es cuando se mide el pH, es decir, si tiene acidosis o si tiene alcalosis. Si el paciente no está ventilando bien, puede que tenga una acidosis respiratoria y eso debe corregirse con mucha velocidad, porque ¿qué está pasando con ese CO2 que se está reteniendo? Está matando las neuronas, porque las está intoxicando. Ya para los efectos de tecnología se ha ido avanzando. Antes había el transcutáneo tipo Sebre-Gauss, que es este sensor que está acá, se colocaba al lado del tubo, pero aumentaba tanto la temperatura del tubo que prácticamente dañaba el tubo endotraqueal, fue quedándose descartado. Luego se hizo el midstream o de flujo principal, fíjate que se coloca solamente un sensor, como las bombas de infusión que tienen ese tipo de sensor.
Luego se fue adelantando en el tiempo y se hizo el C-string o de flujo lateral, que es prácticamente el que más se utiliza, que se coloca al tubo endotraqueal y tiene un sensor para un monitor de multiparámetros. Hay también las sondas de pacientes no intubados, que estos son para ventilación asistida o los CPAP, y también hay sondas para pacientes intubados con ventilación manual tipo Andú. Estos son de flujo lateral. ¿Qué quiere decir eso? Se coloca el tubo y ellos están lateralmente o proporcionalmente al tubo endotraqueal. Esto no nos interesa, esto sí nos interesa. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos una presión de CO2 por debajo? Encontramos de que el metabolismo, la disminución del metabolismo ocurre durante la hipertermia y la citoacidosis. Un paciente que tiene fiebre, ¿cómo respira? Más alto. Y al respirar más alto, evidentemente conseguimos de que tiene un aumento del CO2. Tenemos a un paciente que se empieza a agitar. Desde el punto de vista de perfusión, podemos ver que puede haber tromboembolia pulmonar, hipotensión arterial, hipovolemia y parada cardiorrespiratoria. Es decir, que si el paciente no está ventilando bien, como bien decía la amiga, tiene un paro respiratorio. El paro respiratorio te conlleva a un paro cardiorrespiratorio. Uno va de la mano del otro. Segundo, si el aparato no está bien calibrado, podemos encontrar definitivamente de que hay fallos secundarios en el equipo, fugas en el sistema, colocación inadecuada de la cánula y fallos en el flujo del aire y oxígeno. Fíjense que la posición del tubo endotraqueal es importante para estos efectos y aplica directamente para el área de terapia intensiva. ¿Alguien trabaja aquí en terapia intensiva? No. ¿Sí? No solamente emergencia, hospitalización, solamente la licenciada. Este tipo de aparato ya se va a ir instalando progresivamente en las áreas de emergencia, porque va a ser uno de los, ya hay países que utilizan el capnógrafo, los médicos internistas o los médicos emergenciólogos están utilizando el capnógrafo como punto de partida para hacer un diagnóstico diferencial, porque si el paciente no está respirando bien, no está ventilando bien, no está respirando bien, es decir, que no hay un proceso interno que sea efectivo y eficiente y es causa de muchos problemas. Si han escuchado de las cámaras hiperbáricas, porque son ricas en oxígeno, ¿verdad? Significa de que ricas en oxígeno disminuyen la posibilidad de que ocurran este tipo de eventos. En el reconocimiento vemos entonces una descripción de lo que es normal una capnografía. Fíjense que entonces encontramos AB, que es la primera fase, que es la ventilación del espacio muerto. Nariz, tráquea, esófago, hasta que llega prácticamente a los bronquios. Luego ya está en la fase alveolar, que es lo que se llama la meseta, y luego hay un descenso posterior. ¿Cuál es ese descenso posterior? Cuando hay inspiración. Hay inspiración, vuelve a su estado normal. Esta fase que está aquí es la fase de inspiración y esta fase que está aquí es la fase de exhalación o expiración. Con relación al patrón, esto es lo normal. Esto es cuando hay una intubación esofágica, es decir, cuando el tubo está mal colocado, no está en la carina como tal, sino que está en el esófago. No hay CO2 allí. ¿Lo ven? Aquí hay un proceso de extubación, es decir, el paciente se movió y salió el tubo de la tráquea. Y aquí es cuando hay obstrucción del tubo, es decir, hay secreción en la vía aérea. Lógicamente no hay una buena salida del CO2. Aquí vemos cuando hay hiperventilación. ¿Por qué hiperventilación? Fíjense que aquí hay un cuadro, pero se va disminuyendo. Es decir, que hay más respiración que exhalación. Exhalación, 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 exhalación. Pero no hay una entrada de aire por volumen, que es la diferencia cuando hay hipoventilación. Es decir, se mantiene en el tiempo. Fíjense que el cuadro es totalmente contrario, cuando se respira muy rápido a cuando se respira más lento. Aquí hay reinhalación y en este caso hay broncoespasmo, es decir, que hay cierre del bronquio y no permite definitivamente por obstrucción. X el que sea, asma, por ejemplo, provoca este tipo de cuadro en la capnografía.
¿Cuáles son las ideas claves de esto? Para ir terminando, el manejo de la vía aérea es vital, sobre todo en los servicios de emergencia. Una buena y fluida comunicación entre los clínicos del servicio de urgencia y anestesiólogos y los intensivistas son los que permiten de que el paciente salga con mucha más posibilidad. Y la cardiografía debe usarse rutinariamente en todas las intubaciones en los servicios de urgencia. Es un core estándar que se está utilizando. Esto no nos interesa, esto es Caracas desde otro punto de vista. ¿Dudas, preguntas de la cardiografía? Fíjense que en ninguna parte dice que usted tiene que ser un especialista para colocar el carnógrafo. En ninguna parte. Ningún libro lo dice. Dice que debe haber un equipo multidisciplinario de emergencia donde usted es participante porque usted es parte de la emergencia. Coloque el dispositivo, colócalo, enciéndalo e instrúyese en la bibliografía para rellenar un poco más la parte que tiene que ver con la parte académica. Muchas gracias. ¿Sí? Claro, este pequeñito, la última vez que estaba en Amazon costaba 70 euros. En Emancipación lo venden, pero no sé cuánto es el precio, pero lo venden en Emancipación, el carnógrafo. Venden el carnógrafo y el pulsiómetro sí cuesta 300 soles. El pulsiómetro vi que uno que tenía saturación y tenía frecuencia y tenía 3 años de garantía. Y yo dije, está muy bueno el pulsiómetro. Ahí también lo venden en Emancipación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Muchas gracias, nos vemos mañana por la misma hora, por el mismo canal.
1, 2, 3, hola, hola, 1, 2, 3.